yo estaba metido en mi rulito y vinieron estos extraterrestres, todos estos creencias, objetivos, expectativas que tengo sobre la vida, no tiene por qué ser así. Y acá está la prueba. Why do you want to go to infinity? He said, because mommy told me God and all the angels live there. Se exacerban los rasgos que tienen en común todos los inmigrantes. No entendés nada. Es el inmigrante que más jodido la tiene, el inmigrante del tiempo. Okay, good. Okay. Bye. Bye. Have a good day. Perfect. Llámala a tu abuela. Llámala a tu abuela. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Recién estaba en la plaza del barrio. Me hace sentir como que vivo en un barrio suburbano de Buenos Aires. Fui a la plaza cuando vivo en Londres, pero de hecho es sorprendentemente suburbano Londres. La mayoría de las zonas residenciales son casitas. Y para alguien que viene de Buenos Aires, una ciudad donde casitas, hay pocos sectores con casitas en Buenos Aires, se me ocurre Villa Devoto. Y no es coincidencia que se me ocurra Villa Devoto, pero no es coincidencia y tiene que ver con el tema de llamar a tu abuela. En Villa Devoto es donde vivía mi abuela. Y para Londres es loco. Yo no hubiese pensado que Londres iba a ser así, que iba a ser tan suburbano con tantas casitas. Pero sí, efectivamente hay muchas casitas y hay placitas. Y Cien estaba en la mía, trabajando en cosillas para esto, para lo de Kiros. Y salía a dar una vueltita, tenía hambre, no había comido nada, o sea, había comido eso también descubrí, un lugar griego espectacular acá, una panadería griega que venden como unas, por falta de una palabra mejor, unas empanadas de queso. Me comí una a la mañana, después me comí un rol de salchicha. Salí a dar una vuelta. Y eventualmente llegué a la placita. Y me senté en el banco de la placita. Me senté en el banco y estoy ahí, estoy medio inquieto. Pero justamente me fui a sentar en el banco para ir a la plaza y mirar touch grass. Está esa expresión en inglés que es como go outside, touch some grass. Es como touch some grass, toca pasto, como para ir y calmar, ¿viste? Y cuando tocas el pasto, entras en contacto con la naturaleza. Ahí va, a ver. Estaba medio hundido. Entras en contacto con la naturaleza. Ahí va. Y a eso fui. Fui a eso. Pero no estaba, o sea, estaba un poco inquieto, nada, como normal, 100% dentro del parámetro de lo que nos pasa a todos los días, de estar un poco inquieto y, viste, mirando el teléfono como un imbécil. La ansiedad, el teléfono como el teléfono es un pacifier. Lo que en inglés es un chupete. Es tipo, estás ansioso, toma. Y te meten el teléfono ahí, te lo enchufan. Bueno, estaba en esa. Pero como digo, tranca. No viene al caso igual. Y de repente, aparece en la jungla, in the wild, una pareja de ancianos. De ancianos ahí caminando, vienen caminando despacito.
tipo ancianos, 85 años o más. 80 seguro, no hay chance de que tenían menos de 80. 85 quizás, 90, ¿quién te dice? Ancianos caminando con el bastón ahí súper lento. Y el señor, iba a decir el tipo, pero no, ya se la ganó. El señor me dice, "Do you mind if I sit there?" Yo, no, por supuesto, tipo, sentate, dale, sí. O sea, como creo que inmediatamente mi reacción fue como me entró la paranoia que el volumen está como demasiado alto y que estoy tocando el techo que estoy tocando. Está bien. Y yo le digo, bueno, sentate, sí. O sea, como que me causó una simpatía el hecho de que alguien se atreva a sentarse al lado mío, ¿viste? La gente, nadie se sienta, o sea, ahí estás en un banco en una plaza, no es muy común que alguien se te sienta al lado o vos sentarte al lado de alguien. Como un banco larguísimo, pero para una persona, se sentó uno y no se sienta más. Sí, dale, sentate. Viene, se sienta el tipo, se sienta la pareja, la esposa, la mujer. Y no me acuerdo qué me dicen. La mujer me dice algo. Y me di cuenta que tenía ganas de charlar. Ellos, o ella en particular. Entonces agarro y le pregunto, pero yo también. Bueno, dale, buenísimo, te sentó alguien al lado. ¿De dónde son? Porque claramente no eran ingleses, por cómo se veían y por el acento. Claramente no eran ingleses, eran de India. Me empieza a contar. Y apenas le digo de dónde son, where are you from, el tipo, yo estaba al lado de la señora, yo estaba acá, la señora acá y el tipo acá. Entonces yo estaba al lado de la señora, el tipo no lo veía bien, pero yo estaba mirando para mi derecha, la señora, el tipo, y al tipo yo no lo veía bien porque me lo tapaba la señora. Pero apenas digo, where are you from, el tipo dice, she's going to tell you her whole life story now. Como diciendo, cagaste, pibe. Te va a contar todo. Y yo tipo, como que sentí que el tipo como... Lo dijo, no lo dijo en broma. Fue como medio... Lo dijo en serio, cagaste. Como que... Y es una dinámica que se fue dando... Se fue clarificando durante la charla qué es lo que hay entre esta pareja, ¿no? De ancianos. Y ahora después voy a eso. Es una nota de color interesante. Pero bueno, le pregunto ¿de dónde es? ¿De dónde son? Me dice de India. Y efectivamente me empieza a contar la historia. Pues yo digo, no, dale, sí, o sea, genial. I listen. Yo escucho. Me parecía un planazo que de repente venga una pareja india de 80 y pico de años y me empieza a contar su historia. Como... y estuvimos hablando, más que nada hablaba ella, pero yo estuve escuchando, yo también hablaba cada tanto, durante como 40 minutos. Y fue la historia de una pareja de indios que se mudaron a Inglaterra en el 69. 69 se mudaron a Inglaterra. Qué increíble. Qué época infinitamente distinta. ¿Qué estaba pasando en el 69? Bueno. Y todo y ella me empezó a contar. Me dijo, bueno, porque él quería ser médico. Y hablaba todo el tiempo como que todo el tiempo hablaba de su esposo de forma como si no estuviese ahí, más o menos. La señora me decía, él quería ser médico, no, y no te va a gustar, a él no le va a gustar que te cuente esto, pero la cantidad de veces que usó esa frase, he's not going to like that I'm telling you this.
Y yo tipo no sabía qué hacer cuando me decía eso. Yo decía, bueno, no pasa nada, tipo no lo cuentes, si no le va a gustar. Le dije un par de veces, pero la tipa contaba igual. Y detrás se veía el tipo como haciendo alguna cara, ¿viste? Como que evidentemente yo creo, lo que sentí es que a ella le gusta hablar con gente, se le pone a hablar o habla con cualquiera y al tipo le da vergüenza eso. Porque piensa que ella está haciendo el ridículo o por lo que sea. Parece que hay un poco de eso, pero tipo buena onda al final, ¿eh? Creo que cuando se dio cuenta que yo realmente estaba escuchando y tipo me interesaba, como que aflojó el chabón. Y empezó a hablar él también. Pero bueno, la historia. Se mudaron en el 69. Se mudaron en el 69 y que él quería ser médico y que nada, pero no salió. Como un montón de cosas que no salieron en la vida de esta gente. Y la señora me contó que ella quería volver. Ella quería volver a India todo el tiempo, pero no, que primero por el trabajo del esposo y no sé qué. Y después se empezó la guerra entre India y Pakistán. Y después me contó que en realidad ella nació en India, pero aparentemente cuando terminó esta guerra, no sé cuál guerra es, una guerra entre India y Pakistán, su lugar donde ella nació dejó de ser India y pasó a ser Bangladesh. Pero claro, ella nació en India, pero su país no existe. O su sector se convirtió en un nuevo país. Qué flash eso. Bueno. Y pasaron los años, y le pasaron los años y eventualmente no tuvo... Bueno, creo que así lo interpreté yo, que no... ¿Para qué hago esto? Estaba bien. Así lo interpreté yo, que al final pasó tanto tiempo que ya no tenía casa a donde volver. O sea, su casa ya no existía más. Su casa era en 1969. Y para el año 1989, o sea, no existe más. No es una cuestión territorial. Hay 4 dimensiones, ¿no? En el universo o más, pero las 3 espaciales y la temporal. Y nos movemos a través de esas. Ella, por la espacial la podés revertir, pero la temporal no. Así que de donde salió ella ya no existe más. De la misma forma que uno no puede volver atrás en el tiempo quedándose en la misma locación, ¿no? Bueno. Y tuvieron hijos y los hijos estudiaron ahí, entonces no pudieron llevarlos a... Como que tampoco lo iban a llevar a Bangladesh, a los hijos que nacieron ahí hablaban inglés, pero no hablaban bengali o creo que es, no me acuerdo, como dijo. Y estuvo muy linda la charla. Grabé la última parte y como saqué el teléfono por otro motivo, porque ella me empezó a contar como un acertijo que el nieto aprendió en la escuela, y esto es también una memoria de hace como 20 años del nieto. Me dijeron que el nieto ahora tiene 24. Y a ver. Y ahí está. Y anoté el acertijo. Estaba muy bueno. El nieto, un filósofo, un profundo cuando era chiquitito, como supongo todos los niños, ¿no? Hacen preguntas y piensan sobre las grandes preguntas de la vida. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es nacer? ¿Qué hacemos acá? En algún momento todo niño tiene todas esas preguntas, supongo. Bueno, y este niño era uno de estos aparentemente. Y perdí el hilo ahí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, y le tiró este acertijo, esto hace 20 años, que era...
¿Cómo era? ¿Qué es? Ahí está. ¿Qué es mejor que el cielo? Peor que el infierno. Los muertos no lo comen. Y si los comen los vivos. Y si lo comen los vivos. Se mueren. Otra vez. ¿Qué es mejor que el cielo? Peor que el ¿Qué es mejor que el cielo? Peor que el infierno. Los muertos no lo comen, y si lo comen los vivos, se mueren. ¿Qué es? Ese es el acertijo, ¿no? Y la respuesta es nada. Me gustó el acertijo, está bueno. Y desde su punto de vista, desde ella, la abuela, que me dijo, en un momento me dijo, yo soy musulmana, como que cree, es creyente, creo que tenía un significado todavía mucho más poderoso para ella. Nada es mejor que el cielo, todo es peor que el infierno. Nada es mejor que el cielo, nada es peor que el infierno. Si los muertos no comen nada, y si los vivos comen nada, se mueren. Me hizo acordar un poco a El Hobbit, a los acertijos que hay en El Hobbit. Está bueno. Que Gollum le hace a Bilbo. Y después Bilbo le hace a Smaug, el dragón. La segunda película del Hobbit está bastante bien. Me gustó mucho las escenas del dragón. Y Radagast, el mago verde. Bueno. Así que ahí es donde empecé a grabar. Para anotar este acertijo. Agarré y aproveché que tenía una excusa para sacar el teléfono y ahí puse grabar. Y voy a darle play y lo voy a dejar con un videito también. A ver. Vamos a ver si el volumen va a estar bien. If you eat it, you die. Tuki. What is... This is taking so long. What is better than heaven? Worst than hell? And Acá es donde ocurrió la conversación, en este banco. What is it? Dead man don't eat. And what is it then? Y esto tiene un Dead man don't significado. eat, but if you eat Al it, final de you la die. conversación va a aparecer el significado de eso. Oh, I love it. Answer is nothing. Yeah. You die. Cool. Nice. Yeah, he told him, he was little boy, Gaby, I want to take you to holiday. Where do you want to go? Do you want to go to Disneyland? All the Disneyland? He said no. He said, do you want to go to Disney World in Paris? That's a really big place. You will really like it. No. Okay, you tell me where do you want to go? He said, I want to go to Infinity. He said, Infinity? Oh, wow. You are only this little. Do you know what is infinity? He said, yes. He was even 4 or 5 years old. He said, yes. I said, what is infinity? He said, who told you infinity? He said, Mommy told me. Mommy told me infinity. Because he said, so why do you want to go to infinity? He said, infinity, I want to go there. He said, why? Because Mommy told me the infinity. I said, so why do you want to go to infinity? He said, because Mommy told me God and all the angels live there. Infinity, so he wants to go to infinity. Yeah, they are infinity, right? The kids are the best philosophers, no? Yeah, he is a philosopher. Yeah. But usually little kids, they ask the big questions. Yeah. Yeah. He just finished university. He just finished the university. So he's like 23, 4, something like that, no? He loves political science now.
Political science. Well, that has He wanted philosophy to in be- it. He wanted to be the prime minister. Why? Because I want to make sure that everyone is same. Everyone gets the same pay, same food. No one will be hungry. Well, hopefully, maybe he gets there one day. I'll vote for him. Okay, I have bored you, so you relax now. We will go now. No, this was the most entertaining or unexpected nice Really, thing that happened today to me. Like, Boat immigrant, illegal immigrant. no. I was lost in thought with my own, problems. I'm thinking I need to do this, I need to do that. This was exactly what I wanted, what I needed. Yeah. Sorry, I forgot your name already. Yeah, Kiros. Kiros. Kiros, and Remember Chris, our neighbor Chris, Greek. Chris Chris and the he's Greek. Kiros. okay, Chris, and you were Lufta. Lutfa. Lutva, and you? Anwar. 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 N. A-N-W-A-R. One fight. Sorry, An or N? A-N-W-A-R. Anwar. Anwar. Like Anwar. Egypt president was Anwar Sadat once. Okay. President of where? Egypt. Of Egypt. Okay. Okay, I'll remember that. The president of Egypt. So he's the president. A family of politicians. Anwar Latva. One of my daughter's family No. has just been to Egypt. Lutva. They have come back. For holiday. Holiday. Where she went? Egypt. She went to Egypt. My daughter, their family, Yeah. they went to Egypt for holiday. Pyramid, Sphinx. Yeah. Wow. They've climbed every place. I never went to Egypt. Have you been there? No. Oh, Egypt is really, really Many things to so many ancient history in Egypt. Hmm. Pyramid, it's amazing. It is really full of ancient history. You traveled a lot. You went to Argentina, Oh, yes. see. I've been Egypt. everywhere mostly. Yeah, Yeah, we nice. went to Did you go to Far Asia, like China or Oh yes, Japan? Japan, China. Really? That too? China, Wow. Korea. What? Korea. Korea too? Wow. You Vietnam. went everywhere. Vietnam. 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 Oh, wow. They're fighting now. Yeah. Indonesia, Malaysia. Oh, you. Wow. All over. You happy? you saw everything. You didn't see infinity though. You No, didn't. You didn't go to the stars yet. We haven't seen the infinity You can't see any angels there. because mommy told me God and angels live there. I want to see them. So no Disney World. It's better. Disney is a trap. Yeah. They just want your money. Yeah. Anyway, that saved our money. Yeah. Somebody calling me. Ganesh, Oh, gardener. The gardener. gardeners. Yeah, we need a gardener. Our garden is. We're looking for someone to. Looks like this. Really? Yeah. Well, there's something also beautiful in this, That's in right. like the Nature. Yeah. nature, just Yeah. like I sit here. I come uncut here. nature. I come here quite often. I just sit here, just watch the nature. Me too. I was looking Yeah. at this, how the sun hits Yeah. the grass. I really Yeah. like it. Yeah. Yeah. The wood. Okay, there. nice to talk to you. Nice to talk Yeah, to you. yeah. Kiros. Kiros and Latva. No. Lutva. Kiros. Lutva. Kiros. Anwar. Kiros. Anwar. Remember, Kiros. Lutva Anwar. Sitting. This is I. That, it is Oh, I saw this the other day. Architect. our architect John Weller. He was our neighbor. Oh, we lived really? the same house. have a meeting every week. Yeah, we used to chat, talk with John Weller. Suddenly he died. He died suddenly. I saw the other day, John. and I paid attention, and I wondered, like, I thought about, well, John, No, who he lived in who was he? I thought, and He was now a I lawyer. know, and now I know. He, That's he lived in the drive. On the He side. lived in the drive and he died, so his wife did this. I really like this tradition that they have here to make this. They That's put right, benches with. It's And a we nice all thing. are- Creo que ahí terminó. Evidentemente, terminó la
grabación. No la había vuelto a escuchar, ¿eh? Tipo, no tenía idea. O sea, me acordaba de lo que había hablado, pero la reescuché recién con vos. No, había un poquito más, pero se trabó el stream del audio. ¿Qué onda? ¿Por qué se trabó? You eat it too. See you next time. Have a nice Oh, time. yeah. I'm 81, I can't get up. No se podía levantar. Okay, kiddos. Okay. Bye. Lovely. Bye. Have a good day. Ahí sí. Sí, no, el señor no se podía levantar del banco. Como que estaba re viejo. Bueno, tuve esa conversación que fue espectacular. Como dije, 40 minutos hablando de cosas. Y va escuchando. Yo escuchando más que nada. Como que... realmente se aprende mucho de hablar con gente con experiencias tan distintas. La edad siendo un demarcante, algo que condiciona un montón nuestras experiencias. Entonces, hablar con gente de otra edad, para abajo, para arriba, estoy seguro que esto fue enriquecedor para ellos también, si no hablan seguido con gente de mi edad, de Argentina. Un indios que nacieron andás a ver, 1940. Qué vida distinta a la mía tuvieron. Y no creo que es que se aprenda de la gente más grande, de los abuelos, las abuelas. No es necesariamente porque tienen más experiencia, entonces saben más. No es esa la postura de la que vengo. Se aprende por aprender sobre una experiencia, una visión completamente distinta. Y creo que ahí hay un aprendizaje soft, en el sentido de que sí, tal vez las cosas que dice tu abuela no... nada que ver, ¿viste? Como estás en desacuerdo. Y no crees que tenga razón. Y de hecho me pasa con mi abuela. A veces hablo de cosas y no estamos de acuerdo. Y yo le digo, no, para mí no. Y entonces no es que considero que, tipo, la sabiduría del abuelo o abuela es superior porque vivió más. Hay un factor de eso. Vivió cosas que uno no. De la misma forma que uno más o menos diríamos que tenemos más sabiduría que un chico de 8 años. Ponele. No lo sé, la verdad. Y como no sé eso, no sé. Bueno, el punto es que escuchar una experiencia tan distinta, eso de por sí, una experiencia, una visión, pensamientos, valores, opiniones tan distintos, eso de por sí es aprendizaje. Es uno, como dije en el video, yo estaba metido en mi rulito y vinieron estos extraterrestres. O sea, vinieron estos extraterrestres, tanto de su apariencia, estos aliens. Ella jodía durante como que decía que la gente, o sea, ella se ve que tenía un tema con ella ser percibida como una inmigrante ilegal. Que no lo fue. Ella me dijo que su esposo consiguió una visa y todo, pero una cuestión de, o sea, lo que ella refería a una cuestión de discriminación anti-inmigrante, la ven a ella como oscura y con acento y todo, y como que se ve que la trataron como un inmigrante ilegal. Dije alien porque en inglés es alien, illegal alien. Pero eran aliens para mí de verdad. O sea, no por ser inmigrantes
no por su condición de inmigrante, sino por el hecho de ser de un lugar tan distinto y de un tiempo tan distinto, eran extraterrestres. ¿Y cómo no vas a aprender sobre hablando con un extraterrestre? ¿Entendés? ¿Cómo no vas a aprender hablando con alguien que tiene una visión tan distinta a la tuya? Vas a aprender sobre vos, porque te va a sacar de tu propia cabeza, de tu propio rulito, patrón de pensamientos, y te vas a recordar, todo esto que yo pienso, todos estos rulos en los que me meto, todos estos valores que yo tengo, todos estos creencias, objetivos, expectativas que tengo sobre la vida, no tiene por qué ser así. Y acá está la prueba. Acá hay un extraterrestre que tiene un set de creencias, de expectativas, de objetivos completamente distintos al mío. Y un montón de cosas que a mí me importan, a ellos no, y viceversa. La religión, por ejemplo, a mí, o sea, no. Pero a ella sí. Y ¿cómo no vas a aprender de a entenderse a uno, a entender que uno no es nadie? O sea, uno es un personaje que uno creó. Y las condiciones y las circunstancias crearon ese personaje. A mí, me crearon a mí, mis circunstancias completamente distintas, espaciotemporales y muchas otras variables, van a crear un personaje completamente distinto, pero no deja de ser un personaje. Somos personajes y llamar a tu abuela, hablar con tu abuela, te va a hacer dar cuenta de eso. Sos un personaje y tu abuela también. ¿Y por qué no llamar a tu abuela? Si tenés abuela, o abuelo, o papá, o mamá, o cualquier persona que sea, en este caso, para lo que vengo diciendo, que sea distinta a vos, ¿por qué no ir y hablar y escuchar? Se aprende. Y mientras más aliens, mientras más extraterrestres, en un sentido más se aprende. En otro sentido quizás no, pero en este sentido al que me refiero, mientras más alien mejor. Así que andá, no solo llama a tu abuela, andá con el chino del supermercado o el pakistaní del supermercado, dependiendo de donde vivas. En Argentina son chinos los supermercados, en España son pakistaníes. Bueno, andá y habla, a ver qué pasa, ¿no? Tipo, además es como es una... que es una aventura ir y hablar con alguien tan distinto. No sabes con qué te va a salir, ¿viste? No tenés idea, no usás el mismo lenguaje, no tenés el mismo vocabulario, las mismas códigos. Tipo, es un alien. Y vos sos un alien para ellos, o sea, no hace falta aclarar, ¿no? O sea, yo a veces veo gente que solo habla con... solo se mueve con gente que se parece a ellos mismos y todos lo hacemos, ese es el punto, ¿no? Pero hay un espectro, hay gente que lo hace más, gente que lo hace menos. Yo no digo estar en la punta del espectro de hablar, yo qué sé, también hay balance, ¿no? Tampoco es cuestión de ser el más extremo, no sé, pero el punto es que a veces veo gente que solo se mueve está como muy cerrada en su burbujita y, claro, se sabe todos los códigos y toda la jerga, todo el lingo de su grupito, pero lo sacás de ahí y es como que está perdidísimo. Y como ocurre eso, y eso ocurre con los inmigrantes también, ¿no? Tipo, voy a comprar acá al mercadito, que es de un
kurdo, del Kurdistán. Kurdistán es una nación que está en parte en Turquía, en parte en otros lados. Y el pibe que me atiende, Adar, campeón tipo, o sea, es un pibe, tiene 19 años y yo voy y charlo, tipo, me gusta ir y charlar y, no sé, boludeo un poco. Con el tiempo fuimos adquiriendo confianza y a veces me regala boludeces, no sé, como boludeamos, así como nunca me pongo a hablar de nada profundo. Quizás toco un toquecito, alguna cosa, no sé, él me dice se quiere casar y no sé qué, pero es más tipo para de coña, como dirían en España, tipo más de ir de joda, de hablar y decir, ¿qué haces? ¿Todo bien? Pero sí que el pibe este y todos los kurdos no salen del grupito kurdo. Están tipo mega kurdizados los chabones. Y es increíble cómo son todos inmigrantes. O sea, él nació acá, pero igual en una comunidad, sus papás son inmigrantes de este chico, pero igual es como una comunidad muy cerrada, como la mayoría de las comunidades de inmigrantes se cierran en sí mismas porque, bueno, sí, porque sí, ¿no? Tipo, no hace falta explicar por qué. Pero, y se revé en, por ejemplo, cosas como todos tienen el mismo corte de pelo, los kurdos estos. Tipo, el otro día lo vi de lejos a Adar, vi a uno que estaba hablando con otro, juro que de lejos no podía reconocer cuál era cuál. Eran iguales, Adar y este otro con el que hablaba. Y le dije, che, boludo, bueno, en inglés, ¿no? Pero, hey, man, tipo, son iguales, no los podía reconocer. Se cagó de risa. Le digo, van a mi peluquería, que hace todo lo mismo. Y eso pasa con los inmigrantes, una banda. El inmigrante se refugia y se exacerban los rasgos que tienen en común todos los inmigrantes. Y como lo que tienen en común es su nación, o sea, como se agrupan de naciones, entonces nunca vas a ver comunidades más nacionalistas que afuera del país. Tipo, en Barcelona todos los argentinos son hiperargentos, por ejemplo. Y seguro que pasa con cualquier otra... por lo menos los recién llegados. Después otros se van integrando y otros no. Pero pasa con cualquier país, argentinos, con colombianos, no sé, tengo muchos ejemplos de latinos en España, porque vivía ahí yo. Y me acuerdo una vez estaba comiendo en Barcelona en una pizzería argentina. Era obsceno, era tosco, era burdo el argentinismo que se respiraba dentro de esa pizzería. O sea, vas a una pizzería en Argentina y no es así. Esto era absurdo, era extremo. Tipo, tenía todos los estereotipos y clichés de Argentina estaban en esa pizzería. Tipo, fotos de el Diego, foto de la Coca Sarli, no sé, tipo, todos los íconos argentinos estaban todos ahí y tenía como pintado con un motivo medio tanguero del principio del siglo XX, como bien porteño. Había música que era como súper nostálgica. Claro, no era música argentina de ahora, porque no era más de nostalgia de estos inmigrantes argentinos que están en Barcelona recordando los tiempos, los buenos tiempos de cuando vivían en Argentina. Entonces había música de los Piojos y no sé, cosas tipo de los 90s. Y era rarísimo, era como medio entrar en un vórtice hiperargentino. Y eso es lo que genera las comunidades cerradas, ¿no? Como que se exacerban lo que comparten, porque eso es lo que los une. Y de alguna forma se borra la identidad individual, se entrega a una colectiva, digamos, ¿no?
el individuo, la persona se diluye de alguna forma. Y no lo digo como algo malo, ¿eh? O sea, no es ni bueno ni malo, es lo que es. Pero es un fenómeno interesante. Y el otro día estaba en una mesa con argentinos, había 3 argentinos y 3 otros de otro país. Uno era inglés, otro era francés, me parece. Y uno de los argentinos, yo sentí como que el pibe tenía un chabón de 40 años, un tipo de 40 años. Y venía con todo como un código de... Un código como el poco antiguo, un poco Marcelo Tinelli, poco código Videomatch, ¿viste? Como así esta cosa del argento, sí, el langa, o no era exactamente eso, pero como... Y el pibe el francés, estaba contando como el pibe francés era un pibe como súper sexualmente sex positive, sexualmente abierto, explorando que esto y que lo otro. Y este otro chico, el argentino, de repente tiraba cosas como que no daban. O sea, no tiró un... No lo tiró, creo, pero estuvo cerca de tirar, como cuando este chabón empezó a decir que como que... Y el chabón lo decía desde un punto de vista como súper abriéndose, de cómo está explorando sexualmente cosas y no sé qué, y como que dijo que yo no estaba en esa... No me acuerdo, pero contó que si en esta parte yo no estaba, pero después como lo que lo refirió otra vez, bueno, no importa. El punto es que el chabón contó que en algún momento había estado con alguien y la otra persona tenía una cinturonga y le habían hecho sexo anal al pibe este. Y el otro, el argentino, como que no tiró esto, pero era la onda de que de repente tiraba, no, qué puto, ¿viste? Como que de repente tiraba uno de esos. Después el chico, el francés, dijo como que iba a salir con alguien y todos le pidieron que muestre la foto de la chica con la que iba a salir. Y muestra la foto y era una señora más grande, una chica, una mujer más grande. Tipo, de repente el pibe tenía 30 y la mujer tenía 50. Y creo que todos nos sorprendimos, pero este otro después tiró un como, no, con la vieja va a salir, no sé qué. Y como, no, chabón. Por empezar, te equivocaste de registro. Tipo, no es esa, ¿viste? No, el pibe está hablándolo desde... No, o sea, no. El pibe está contando sobre sus experiencias, no sé qué, y vos decís... Es otro registro, pero además es otro registro. Un registro de mierda ese, ¿no? Tipo... O sea, depende de dónde venga, pero yo sé, o creo, que eso suele venir de un lugar... No de nos reímos con la mujer esta, ¿viste? Como no lo dirías. Si la mujer esta de 50 años estuviese acá, no dirías con la vieja esa. Y si no lo dirías, es que en realidad sos un cobarde que lo estás diciendo solo cuando la persona no está ahí. El otro día escuchaba hay una serie que estoy escuchando que se llama, bueno, es en inglés, The Eightfold Path, como los ocho pasos del camino. Es una cosa budista, ¿no? La verdad que no, tampoco es tanto, ¿viste? Pero, y hay varios como,
no sé cómo decirlos, pero normas no son normas, me parece, son como enseñanzas budistas. Una, por ejemplo, es Yuna es right speak, o sea, hablar correcto. Y en resumen, ¿sabes qué? Acá es cuando la tecnología viene al rescate. Está acá. ¿Cuál es el... Explica qué es right speak en el contexto del Eightfold Path budista. Responde en español, no sea cosa que se confunda. Octuple sendero del budismo, el término right speech, right speech, not right speak, en pali samavasa, ponele. En español, recta palabra, hablar correcto, se refiere a una conducta ética relacionada con la forma que usamos el lenguaje. Es uno de los aspectos de la disciplina ética, sila, del sendero. ¿Qué implica right speech? Se trata de usar la palabra de manera consciente, veraz y compasiva, evitando formar formas de comunicación que generen sufrimiento. El Buda lo definió con 4 directrices principales. No mentir, evitar falsedades o distorsiones deliberadas de la verdad. Número 2. No hablar con intención de dañar, no usar insultos, palabras hirientes o lenguaje agresivo. Número 3. No difamar o crear divisiones. No chismorrear ni propagar rumores que rompan la armonía entre las personas. Y número 4. No hablar de forma frívola o inútil, o sea, evitar palabras vacías, habladurías sin sentido o discursos que no tengan un propósito constructivo. A mí me parece un reset de normas o de consejos, diría yo. Consejos. Norma. O sea, norma morales. ¿No? ¿Qué quieres una norma? Tipo, al final yo voy a hacer lo que quiero, pero me parece que es un consejo que tomo. No mentir. No hablar con intención de dañar. No difamar o crear divisiones. Y no hablar de forma frívola o inútil. Esa está por verse con yo hablando acá sin parar. Pero me caben. Cámara 2. Cámara 1. La diferencia, ¿no? Debo tic, tic. Es como los videos de Instagram esos que te dicen, te ponen como el setup amateur y el setup pro. Amateur, pro. Amateur, pro. Amateur, pro. Australia, Estados. Australia, Estados. Así que bueno, después de esta charla con esta pareja de ancianos indios, la llamé a mi abuela. ¿Cómo no le iba a llamar a mi abuela? Y quería más de ese estímulo extraterrestre. Y además, también por el hecho de que la gente grande, los ancianos, y se sienten solos probablemente, ¿no? Alguien tan anciano, se le murieron todos. Y más que nada, la mayoría de la gente como que de su generación está muerta. Imagínate, el otro día pasaba en Barcelona
por vi a través de una ventana un centro de... No sé si era un centro de jubilados o un geriátrico. No sé, pero estaba en un lugar donde había mucha gente vieja. Y me puse a pensar y dije... este es el último refugio que tiene esta gente. O sea, afuera el mundo se transformó en algo que no tienen ni idea. Es completamente distinto al mundo en el que ellos crecieron y en el que aprendieron. Se convirtió en una cosa completamente distinta al mundo. Y el último refugio que tienen es esta habitacioncita desde la que se veía desde afuera a través de un vidrio. Los veías como animales de zoológico. Y estaban ahí con sus, imagino yo, con sus canciones del año del pendorcho, tipo disfrutando los hitazos de 1953, y como diciendo, ¿te acordás? Y es todo nostalgia, es todo... Es su último refugio. Otra vez el mundo se convirtió en una cosa completamente distinta. Pensá en el mundo en el que nació una persona que nació en 1930. O sea, no tiene nada que ver con lo que estamos ahora. No entendés nada. No entendés nada. Es el inmigrante que más jodido la tiene, el inmigrante del tiempo. O sea, es el más distinto, el inmigrante del tiempo. Porque las circunstancias en las que fue creado su persona son las más distintas. O sea, es mucho más distinto el mundo en 1940 versus... O sea, hay mucha más diferencia entre el mundo en 1940 versus el mundo hoy que el mundo hoy en Inglaterra versus el mundo hoy en cualquier lugar del mundo. Supongo que debe haber algunos lugares del mundo en que es más distinto, tipo alguna tribu que vive en el Amazonas sin contacto con la civilización de afuera. Ok, pero sacando esos casos extremos, tipo China es sí hay diferencias, pero no hay ni a palos las diferencias que hay entre 1940 y 2025. Entonces, son los inmigrantes que más jodido la tienen, porque además no tienen el lujo ni siquiera de poder juntarse con los suyos. A cierta edad ya está. Tipo, no... Tus amigos están todos muertos, o la mayoría lo está, y los que no están no se pueden mover. Y supongo que un geriátrico donde viven es como el último lugar que les queda, a los que están más o menos lúcidos de la cabeza, ¿no? Entonces mirá la situación en la que está la gente, los ancianos, es como una re jodida. Y se habla mucho del inmigrante espacial, que hay que ayudarlo, que no sé qué, y que como que hay mucha conciencia acerca de lo difícil que es ser inmigrante, y es difícil, y no lo estoy... Bueno, en parte, bueno, sí, yo soy inmigrante, pero tengo claro que hay distintos tipos de inmigración y la mía no fue de las difíciles. Fue difícil en muchos sentidos, o desafiante más que difícil, en el buen sentido. Pero bueno, como sea, hay inmigraciones difíciles y está buenísimo que haya conciencia o que no sé, que se preste atención a eso, que uno lo tenga presente, que no lo ignore o que no lo ignore a propósito, ¿viste? No, ni quiero pensar en eso. Pero, ¿y la inmigración temporal qué onda? Porque esa no creo que se piense mucho en eso, ¿no? Como los viejos, bueno, ya fue. Es como, dejalos. Espera un cacho más que se arregla solo, ¿viste? Es un temazo. El de qué hace la sociedad con los viejos.
Y supongo que hay modelos distintos o sociedades distintas que tratan a la gente mayor, a los ancianos, mejor y peor. Y directamente distinto, ni mejor ni peor. Hay culturas donde se respeta más la palabra del anciano. Supongo que hay en las tribus del Amazonas, en alguna tal vez habrá una cosa donde el consejo que toma las decisiones de la tribu es un anciano. Suele ser así en muchos casos cuando se elige un presidente de un país. Tienden a ser grandes los presidentes de países, por ejemplo. O el papa tiene que ser grande, ¿no? El líder tiene que ser un anciano, en el caso de la religión católica. Pero también en la mayoría de los casos los presidentes de los países suelen ser mínimo 50. Hay casos de menos, pero en general mínimo 50 y 60 para arriba. Supongo que se sigue conservando cierta parte de esa tradición. Pero no a nivel... Bueno, me pregunto también qué pasará en una tribu. Tal vez es solo el líder de la tribu el que es el anciano respetado y de repente el resto de los ancianos es tipo... No sé. Pero llamala a tu abuela. Llamala a tu abuela si tenés abuela. Llama a tu papá, llama a tu mamá, llama a tu abuelo, llama a tu tía. Anda a hablar con el inmigrante espacial, con el temporal. Haz lo que quieras. Esto es como los consejos. Estos no son normas, pero de repente te sirven, ¿no? Y todo esto, que quede claro, cuando yo digo estas cosas, me lo estoy diciendo a mí. Todo lo que yo digo acá es que yo me lo estoy diciendo en voz alta y como beneficio o daño colateral también te lo estoy diciendo a vos. Pero todo esto es yo hablándome a mí mismo.